hay manera de aprender electrocardiografía si no aprendemos primero electrocardiograma normal. Y para eso tenemos que repasar algunos de los fundamentos sobre los cuales se basa la electrocardiografía. Les va a parecer muy probablemente una clase muy básica de electro. Es la intención, digamos. Es la intención que esta clase básica los ayude a rever cuáles son los conceptos fundamentales de un electrocardiograma, cómo se hace, cómo se lee. Una vez que uno está seguro de lo que está haciendo y leyendo, entonces puede empezar a agregar la patología. Si uno quiere empezar a adivinar, porque se siente que ya es hora, porque está en cuarto o quinto año, y agarra un electro y dice, este paciente tiene un Wolff-Parkinson-White, y lo más probable es que estén inventando, o que se equivoquen, o que traten de hacer lo que se llama adivinación de patrones, que funciona durante un tiempo, pero cuando los patrones empiezan a repetirse, y cada vez tienen más patrones guardados en su memoria, de electro, de radiografía, de tomografía, de síndrome, empiezan a mezclarse y entonces finalmente se pierden. Cuando uno aprende a razonar por qué se inscribe como se inscribe un electrocardiograma, volvemos a lo mismo que cuando hablamos de ocultación. Uno quizás pueda no saber qué está pasando, pero puede darse cuenta e intentar explicarse fisiológicamente qué puede ser el problema que suscita ese cambio en la inscripción del electrocardiograma. Y eso sería para mí lo más importante. De vuelta siempre apuntamos a lo mismo. Algunos de ustedes el día de mañana querrán ser cardiólogos y van a aprender de electrocardiograma cosas que ni siquiera se imaginan. Pero esta es la aproximación a la electrocardiografía que van a tener por única y exclusiva vez aquellos que se decidan por especialidades, por ejemplo, quirúrgicas. Entonces, a mí me preocupa que sepa leer bien un electro normal, alguien que va a ser cirujano general, que espero sea mejor cirujano que electrocardiografista, pero tiene que saber leer un electro normal, que estemos todos los alumnos de cuarto año volviéndonos locos a ver si lo que estamos viendo es una taquicardia por reentrada del nodo, para que dentro de 2 años nadie sepa qué fue lo que pasó con el electro, y para averiguar si el ritmo es sinusal tengamos que llamar a un clínico. Entonces, ese es el objetivo principal. Que ustedes puedan ver un electro normal y estar seguros de que lo que están viendo es un electro normal. Entonces, empezando a partir de esto, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer un electro normal es hacerlo bien. Y esto parece una sencillez, pero muchas veces los electros más patológicos, más de una vez, son el resultado de poner al revés los cables. Entonces, cuando uno va a poner los electrodos, tiene que recordar que para generar las 12 derivaciones fundamentales va a tener que poner un electrodo en cada miembro, que normalmente están codificados por colores y, salvo algunos equipos, en general esa codificación es estándar. Entonces no me puedo equivocar, ¿sí? Se ponen en un orden que es el rojo en el miembro superior derecho, el negro en la pierna derecha, el verde en la pierna izquierda y el amarillo en el brazo izquierdo. Y para acordarnos de esto, usamos una sencilla regla mnemotécnica que es Colegio Nacional Buenos Aires, que nos permite recordar cómo se ponen los electrodos. Siempre hay que ponerlos bien, de lo contrario se van a pegar más de un susto, insisto. Esto parece que no, pero más de una vez uno mira un electro y lo primero que pide es que lo hagan de vuelta porque no es fisiológicamente posible lo que estamos mirando. Y después viene la colocación de los electrodos precordiales. Y los electrodos precordiales hay un error muy frecuente, que es que los colocan donde van los focos de ocultación, que no es lo mismo. Por lo tanto, los electrodos se deben colocar B1 en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho, B2 en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, B3, parece una cargada, pero B3 va entre B2 y B4, así lo van a encontrar en todos los libros, B4 va en el quinto espacio intercostal, en la línea clavicular media, B5 va en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, y B6 va en el mismo espacio intercostal en la línea axilar media. Esto está en todos los libros, no necesitan anotarlo, pero sí necesitan no confundirlo, porque muchas veces ponen B1 en el foco aórtico,
o sea, en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho, y ponen B2 en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, o sea, en el foco pulmonar. Y a partir de ahí ya pusieron todos los electrodos en cualquier lado y el electrocardiograma es imposible de leer, porque, digamos, ya están mirando el corazón desde un punto que no es el que corresponde y por lo tanto va a tener alteraciones por el lugar de colocación de los electrodos. Es muy importante poner los electrodos porque para poder entender cómo se dibuja el electrocardiograma tenemos que entender desde dónde estamos mirando el corazón. Por eso es tan importante la posición adecuada de los electrodos. Como ustedes saben, los 4 electrodos que pusimos en los miembros nos van a proveer 6 derivaciones diferentes, que son las unipolares de las extremidades y las bipolares de las extremidades. Las unipolares son aquellas que, tomando el corazón como punto de referencia, van a evaluar si los vectores de despolarización se aproximan o se alejan del electrodo que está observando la despolarización cardíaca, y por lo tanto se inscribirá en forma positiva la deflexión del QRS o la deflexión del electrocardiograma cuando el vector de despolarización se aproxime a ese electrodo, y se inscribirá en forma negativa cuando se aleje de ese electrodo. No se asusten, ahora lo vamos a ver de vuelta en cámara lenta. Y las bipolares lo que hacen es medir una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? B1 entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, B2 entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y D3 entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y luego vamos a utilizar estas derivaciones para armar este sistema de eje, ¿sí?, que nos va a permitir ubicar el eje cardíaco, que va a ser tan importante más adelante, donde vamos a poder ubicar D1, ABL, ABR, D2, ABF y D3, de forma tal de tratar de establecer la localización del eje cardíaco. De vuelta, esto ahora lo vemos más adelante. Pero nótese la importancia de colocar bien los electrodos, porque si los electrodos se ponen mal, automáticamente invierten las polaridades de lo que están viendo y desvían el eje y la inscripción de todos los vectores. Entonces ustedes de golpe salen corriendo porque parece que hay Qs por todos lados. En realidad no son ondas Q, son las R que se dibujaron al revés porque estaban los electrodos mal puestos. Es la diferencia entre tener una enorme secuela de infarto y un electrocardiograma normal, a veces es donde pusieron el electrodo. Bien. Para esto, obviamente, tenemos que repasar, al menos brevemente, cómo se despolariza el corazón. Ustedes saben que el primer inicio de la despolarización cardíaca es a partir del nodo sinoauricular, ¿sí? El nodo sinoauricular que se encuentra en la aurícula derecha. Desde el nodo sinoauricular, 3 haces llevan la despolarización a través de las aurículas hasta el nodo aurículo-ventricular. En el nodo aurículo-ventricular se va a producir un retraso fisiológico de la transducción del impulso hacia el sistema de conducción diferenciado del ventrículo, que es el haz de His. ¿Correcto? El haz de His, que primero tiene un tronco común y después se va a dividir en 2 ramas, una rama izquierda y una rama derecha, y luego en las distintas fibras de Purkinje que permitirán la diseminación del impulso eléctrico a lo largo de todo el corazón. Esto que ustedes están viendo acá, y que tiene tanto recuerdo de la fisiología, es la traducción literal de lo que ustedes van a tener que pensar cuando estén mirando un electrocardiograma. Yo voy a ver una onda P, un segmento PR, un intervalo PR, un QRS, un intervalo QT, un segmento QT, un segmento ST, y todas estas variables me van a hablar a mí de un momento de la despolarización miocárdica. Y por lo tanto yo tengo que tener presente de qué momento y de qué forma me están hablando de esa despolarización miocárdica. Porque solo así es que yo voy a poder entender por qué cuando cambia el dibujo o los tiempos del electrocardiograma, entonces de qué patología o de qué tipo de alteración de la conducción me puede estar hablando. Para esto necesitamos recordar los vectores normales de activación cardíaca.
Ustedes recuerdan que el corazón fundamentalmente se activa en 3 vectores, principalmente. Esos 3 vectores es un primer vector que despolariza el septum, ¿sí? Que puede ir hacia abajo y la derecha. Un segundo vector que despolariza desde el septum hacia la parte anterior de la cara anterior del corazón, que va a despolarizar el ápex cardíaco y empieza a despolarizar la porción de la pared libre del ventrículo izquierdo, que este va hacia abajo y a la izquierda y hacia adelante, y después finalmente un gran vector que va hacia la izquierda y hacia atrás, que es el que despolariza todo el ventrículo izquierdo. Bien, estos son los vectores resultantes de las distintas fuerzas. Miren cómo es interesante ya ir pensando en cómo se van dibujando los distintos dibujos que puede tomar el QRS en un electrocardiograma. Aquí el gráfico les pone de ejemplo qué pasa si estoy mirando ABL y ABF. Recuerde que estas son derivaciones unipolares, que tomando como centro el corazón, lo que hacen es ver si el vector de despolarización cardíaca se acerca o se aleja del punto observador que es el electrodo. Por lo tanto, tomando ABF como miembro inferior y ABL como miembro superior izquierdo, ustedes van a poder darse cuenta cómo se va a ir dibujando. Si el primer vector se despolarizaba hacia abajo y hacia la derecha, la primera inscripción en el electrodo que está mirando desde abajo va a ser positiva, porque lo ve venir de frente. Entonces, ABF tiende a iniciar con una primera deflexión positiva. Si ese primer vector va hacia abajo, ABL, que está arriba y a la izquierda, no lo va a ver venir, sino que lo va a ver alejarse. Por lo tanto, ABL puede empezar con una primera deflexión negativa. El segundo vector ya cambia su dirección y se vuelve hacia adelante y hacia la izquierda. Por lo tanto, ese vector que va a seguir yendo hacia abajo, pero que va cambiando hacia adelante y hacia la izquierda su despolarización, ABF la puede ver todavía un poco positivo, pero el que seguro lo va a empezar a ver positivo es ABL, que está a la izquierda. Entonces, la deflexión que se empieza a dibujar en ABL es ahora más positiva. Y finalmente, el último vector es claramente hacia la izquierda y hacia arriba, que despolariza todo el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se aproxima hacia ABL, alejándose de ABF. Y además, este último vector es de mayor intensidad que los vectores anteriores, porque es el que despolariza todo el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, su magnitud será mayor, porque la masa del ventrículo izquierdo es mayor que las otras masas que hasta ahora veníamos despolarizando. Por lo tanto, hay una gran inscripción de esa despolarización positiva. Y así suele quedar conformado lo que inicialmente van a ver, que es un ABL que suele iniciar con una deflexión negativa y completarse con una positiva, y un ABF que suele iniciar con una deflexión positiva y terminar con una negativa. ¿Me siguieron más o menos? Entonces, recuerden que tenemos que tener presentes los vectores de despolarización cardíacos y desde dónde los estamos mirando. Al tener presentes los vectores de despolarización cardíaca y desde dónde los estamos mirando, vamos a poder entender cómo deberían dibujarse los QRS de acuerdo a dónde estoy parado. Y esto es fundamental para poder entender si el dibujo que yo estoy viendo es normal o no. ¿Se entiende? Si yo en ABL no tengo ningún vector positivo, si en mi dibujo... ¿Y ustedes cómo están viendo la presentación? Me preguntan si hay manera de poner la diapo en toda la pantalla. ¿Ustedes cómo la están mirando? ¿Y la otra mitad de la pantalla qué ven? O sea, se ve como un cuadrado más chico y todo alrededor negro. Yo lo que hice fue poner el celular girado de costado. Ahí y sí, así ahí después está, se puede acercar. Y volvió. A ver, esperen. Porque lo que no quiero perder es el chat. ¿Ahí ven mejor? Sí. Ahí está perfecto. Bien. Sí, perfecto. Bien. Lo que pasa es que si no, como esto no es como el Zoom,
si no me tapa todo me tapa el chat y no lo puedo abrir por encima y entonces no me entero de lo que están preguntando. Bien, entonces, ¿qué estaba diciéndoles? Ah, eso, de los dibujos. Entonces, si ustedes de golpe reciben un electrocardiograma y en el electrocardiograma, que está bien puesto, los cables, ven que ABL no tiene ninguna deflexión positiva, ¿qué pueden pensar? ¿No hubo despolarización hacia el ventrículo izquierdo? Bien, brillante. Que ese tercer vector tan importante, ese segundo y tercer vector tan importantes, por alguna razón no estuvieron presentes. ¿Y cuál puede ser la razón para que el músculo miocárdico no se despolarice? ¿Un bloqueo de rama podría causar eso? Un bloqueo de rama podría alterar la morfología, pero tarde o temprano el ventrículo debería despolarizarse. Claro, tarda en aparecer directamente. Bien, brillante. Ahí ya pusiste un concepto que es la temporalidad, que está buenísimo que ya lo vayamos introduciendo. Pero si literalmente no hay despolarización, ¿qué pueden pensar Infarto. sobre? Reemplazo de tejido. Perfecto, un reemplazo de tejido, digamos. Por ejemplo, una fibrosis posterior a una isquemia extensa. Entonces ustedes lo que van a entender es que las cicatrices no se despolarizan, algo le pasó a ese ventrículo que ya no se despolariza más. Y por lo tanto, ese vector final tan importante, tan positivo, no aparece. Después verán qué otra consecuencia tiene. ¿Se entiende? ¿Me siguen más o menos? Bien. Esto que funciona para los electrodos de los miembros, también funciona para los electrodos precordiales. Ustedes tienen que recordar entonces que cuando yo cambio desde donde lo estoy observando, antes observaba fundamentalmente de arriba a abajo, izquierda y derecha, y cuando cambio mi punto de observación hacia los electrodos precordiales, estoy cambiando el arriba a abajo por adelante atrás, izquierda a derecha, porque me voy desplazando desde el plano anterior, voy pegando toda la vuelta hacia el plano posterior, con B6 y si hace falta, incluyendo lo que se conocen como derivaciones posteriores, que son B7 y B8. Entonces, fíjense cómo cuando yo cambio el plano, veo los mismos tres vectores, pero ahora sí, hacia adelante y la derecha, el primer vector, el segundo vector claramente hacia la izquierda, y el tercer vector hacia la izquierda y atrás. Entonces, el razonamiento va a ser el mismo. Fíjense que lo que ustedes están viendo es un B1 que está bien anterior, recuerdan que va en el cuarto espacio intercostal parasternal derecho, que ve venir ese primer vector y por lo tanto se inscribe en forma positiva, y un B6 que está colocado en la línea media axilar izquierda a nivel del quinto espacio intercostal, que claramente ve que ese vector se aleja de sí mismo. Luego, un segundo vector que se dirige más hacia la izquierda, lo cual genera que se aleje de B1, generando una deflexión negativa, y que se empiece a acercar a B6, generando una deflexión positiva, completándose con un tercer vector que va directamente hacia atrás y a la izquierda, logrando una gran despolarización positiva con una deflexión positiva en B6 y una gran deflexión negativa en B1, dando la conformación típica de B1 y B6. Cuando esto nosotros lo ponemos gradualmente en todos los electrodos precordiales, vemos cómo hay una transición desde una forma tradicional de B1 con una R pequeña inicial y una S profunda hasta una deflexión en B6 con una pequeña Q inicial y una R grande y sin S. ¿Sí? Ven cómo se produce entonces la progresión de R todo a lo largo del trazado del dibujo del QRS en estas derivaciones. La razón por la que se produce esto es porque yo a los mismos tres vectores los voy mirando siempre un poco más de costado y un poco más atrás. ¿Se entiende?
¿Sí o no? Esto es fundamental. Si ustedes entienden esto hoy, han entendido todo. Así que yo me quedaría tranquilo. Así que si hay dudas, me frenan y volvemos a empezar. ¿Bien? Genial. Entonces, ahora que sabemos cómo se ponen los cables, ahora que sabemos a qué se deben los dibujos, tenemos que recordar un poco de cuál es el dibujo que nosotros vamos a mirar, porque no vamos a estar viendo los vectores, sino que vamos a estar viendo el electrocardiograma. Los vectores son el razonamiento subyacente que nosotros vamos a tener sobre el dibujo del QRS o de la onda P o de lo que corresponde. Ustedes saben que el electrocardiograma tiene distintas ondas y segmentos, ¿sí? Tienen la onda P, ahora las vamos a ver en profundidad, pero para que recuerden, tienen la onda P, tienen un segmento PR y un intervalo PR. El intervalo PR es lo que une, es la suma del segmento PR más la onda P. Tienen una deflexión conocida como complejo QRS. El QRS está seguido por un segmento ST, que está luego seguido por la onda T, y cuando suman QRS, segmento ST y onda T, tienen el intervalo QT. Posterior a la onda T puede aparecer una onda U, ¿sí? Y después viene un periodo donde no deben haber ondas, ¿sí? Que es el tiempo en el cual se produce lo que se llama, digamos, la diástole ventricular eléctrica, hasta que finalmente se produce nuevamente la despolarización del corazón, dando inicio en la onda P y continuándose con el resto de las ondas y segmentos que acabamos de señalar. Deben recordar que a la onda P, que es la despolarización auricular, le va a seguir una onda de repolarización, igual que al ventrículo le sigue la onda T. Sin embargo, no se ve la repolarización auricular porque queda incluida en la magnitud muy superior de la despolarización ventricular. Por eso es que nosotros no podemos ver la onda de repolarización auricular en el electrocardiograma de superficie. No es que no exista, es que no se ve. ¿Correcto? Acá la tienen ejemplificada con esta leve onda negativa que se ve donde está, señalado con una cuadrícula, que sería la onda T auricular, que no la van a poder ver en el electro de superficie, pero sepan que existe. ¿Bien? Estos dibujos los conocían, digamos, obviamente esta parte del electrocardiograma no les estoy revelando nada, debería ser un conocimiento aprendido en fisiología. Bien, entonces, para la lectura de un electrocardiograma vamos a tener que poder describir todas estas ondas y segmentos en la medida en la que sean relevantes, con los tiempos de duración, y vamos a tener que poder describir ciertas características del electrocardiograma. Y para esto vamos a tener que seguir un orden. Y cuanto más ordenados sean, mejor van a poder describir los electrocardiogramas. Por lo tanto, ese orden puede ser de distintas maneras. Yo les voy a proponer uno, que es el que usamos siempre nosotros, pero digamos, lo importante es que sean ordenados. ¿Qué quiere decir ser ordenado? No importa si cuando me mostraron el electrocardiograma yo ya creo que sé qué tiene. Significa no gritar un diagnóstico al viento sobre el electrocardiograma, sino ser metódico en el análisis para estar seguro de que por haber diagnosticado una cosa no me pierda de diagnosticar otra. Entonces, lo primero que vamos a tener que establecer es el ritmo que presente ese electrocardiograma. ¿Cuál es el ritmo normal que vamos a ver en el electrocardiograma? Porque es el ritmo normal de despolarización del corazón. El ritmo. Sinusal. Bien, brillante. Estas preguntas son más para ver que me sigan. Entonces, el ritmo sinusal. ¿Y cómo vamos a determinar electrocardiográficamente que un ritmo es sinusal? Bueno, el ritmo sinusal tiene que tener estas características. La onda P debe ser positiva en las derivaciones de 1, de 2, ABF y de B2 a B6.
Y la onda P tiene que estar siempre seguida por un QRS con un intervalo PR fijo o mínimamente variable. ¿Se entiende esto? Entonces, esto, por ejemplo, es un electrocardiograma, se los presento, ya debían haber visto alguno en sus vidas, y le voy a preguntar a alguno que por favor me diga qué ritmo tiene este electrocardiograma. Una pregunta fundamental con respecto al ritmo ¿es regular o es irregular? Regular. Bien, es regular. Seguido de esa pregunta, les tengo que preguntar, ¿tiene onda P o no tiene onda P? Vamos, sin miedo. Tiene. Bien, tiene onda P. ¿Esa onda P está seguida siempre de un complejo QRS o no? Sí. Bien. La última pregunta que nos queda hacernos es, ¿esa onda P cumple con los criterios de onda P sinusal? Sí. Es positiva en D1, en D2, en ABF, D3, D4, D5, D6. Por lo tanto, cumple con los criterios de onda P sinusal. Entonces, ¿qué ritmo tiene este electrocardiograma? Hay alguien que está con un poco de ruido, perdón, pero acá no les puedo apagar el micrófono, así que lo van a tener que apagar ustedes. Bien, entonces esto es un ritmo sinusal. ¿Qué parte necesitas que repitamos? No se escuchó por el ruido. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá tienen un electrocardiograma con un ritmo regular, ¿sí? Donde se observa una onda P. A esa onda P le sigue siempre un complejo QRS, y esa onda P es positiva en D1, en D2, en ABF, en B3, B4, B5 y B6. Por lo tanto, es una onda P que cumple con los criterios de sinusalidad, es un ritmo sinusal. ¿Correcto? Así se diagnostica. Entonces, si a ustedes le preguntan, primero le dan un electro, lo primero que se fijan es qué ritmo tiene, regular o irregular. Después se fijan si es regular o si es irregular, si tiene P. Si tiene P, una vez que identifican la P, se van a tener que fijar si esa P cumple con los criterios de ser sinusal o no. Recién ahí pueden decir que ven un ritmo sinusal. Otro ejemplo, por ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, suena un poco redundante. Bien. ¿Quién se anima a decirme este electrocardiograma qué ritmo tiene? Los colores no ayudan, pero vamos a ver si se puede ver. No se leen las derivaciones, o sea, no se ven los números ni las letras, nada. Bueno, pero lo bueno de los electrocardiogramas es que son siempre los mismos, es D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Regular. Es regular, bien. Pero ahí en B6 me parece que la onda P es negativa. Bueno, pero primero me dijeron que es regular. Correcto. Lo siguiente que era, establecer si había qué. Sinusal. Establecer si había onda P. P. Bien. Si era sinusal. Ustedes pueden tener ritmos regulares sin onda P. Entonces, lo primero es establecer si hay una onda P. ¿Hay una onda P? No. ¿Quién dijo no? No los veo. Yo. Bueno, contame, ¿dónde decís que no hay onda P? No, me parece que no hay.
No, está bien, podés equivocarte o podés tener razón. Lo que quiero es que En me digas D1 me dónde- parece, por ejemplo, en D1 me parece que no hay onda P. En D1 hay una onda P acá, no sé si ven mi cursor. En D2 Pero es hay una negativa. onda- en D2 hay una onda P acá. En D3 hay una onda P acá. En ABR, en ABL, Sí, hay onda P. bien, hay onda P. Bien, entonces hay ondas P. Por lo tanto, onda P hay. La pregunta que le sigue es, ¿esa onda P cumple con los criterios de ser sinusal? No, no cumple porque es negativo, por ejemplo, en D1. Bien, es negativo en D1, en D2, en ABF, en B4, en B5 y en B6. O sea que la respuesta es esto un ritmo sinusal? No. No, no. ¿Se No. entiende? Pero ¿por qué no es un ritmo sinusal? Porque claramente el inicio de la despolarización auricular no se está dando desde el nodo sinusal, si no tendría que cumplir con los criterios de ser sinusal. Hay, sin embargo, una activación auricular, porque hay una onda P, o sea que desde algún lado se están despolarizando las aurículas, y se despolarizan primero las aurículas y después el ventrículo, y a toda onda P le sigue un QRS. Pero no es sinusal porque el punto de inicio de eso no parece ser el nodo sinusal. ¿Se entiende la diferencia? El ritmo es regular, tiene onda P, a todas las P le siguen un QRS, pero esa P no es sinusal, no nace de un estímulo originado en el nodo sinusal. Es muy importante poder reconocer esto. ¿Sí? Esto es lo que se llama un ritmo auricular bajo. En realidad lo que acá ocurre es que el nodo sinusal por alguna razón no está comandando la despolarización auricular y surge desde otra posición más baja en la aurícula, generando un vector que ¿hacia dónde creen que va? Si tuvieran que imaginarse, ¿hacia dónde irá el vector resultante de esta aurícula? Hacia arriba. Perfecto, hacia arriba y hacia la izquierda. Por eso las derivaciones que están abajo, que son la de cara inferior, de 2 a BF, la ven negativa. ¿Entienden? Ven cómo lo razonan solo, digamos. Esto va empezando a salir cuando ustedes empiezan a entender por qué una onda es positiva o por qué una onda es negativa. Depende de dónde la estoy mirando. Excelente, excelente. Una vez que establecieron el ritmo, lo siguiente es establecer la frecuencia. ¿Cómo se establece la frecuencia? Y bueno, acá no hay ninguna ciencia, hay que contar cuadraditos. ¿Sí? La velocidad estándar de registro del papel es de 25 milímetros por segundo, por lo tanto ustedes pueden hacer 25 milímetros por 60 segundos sobre el número de milímetros entre latidos y eso les va a dar el resultado de la frecuencia cardíaca. Otro es dividir 1500 entre el número de cuadrados pequeños entre dos latidos consecutivos. Otro es contar en vez de los cuadrados chiquititos, los cuadrados grandes, y entonces dividir 300 entre la cantidad de cuadrados grandes entre dos latidos. Otra es sumar un lapso de 6 segundos, contando todos los cuadrados, que son más o menos 30 cuadrados chiquitos, son 6 segundos, entonces una vez que contaron eso, lo multiplican por 10 y le da la frecuencia. Entonces hay muchas maneras de contar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Lo que no hay que hacer es adivinarla. Lo que no se puede hacer es, a ojo de buen cubero me parece que da esto, a ojo de buen cubero me parece que da esto. No hay diferencia entre 70 y 72, pero es una diferencia importante, por ejemplo, entre 80 y 110. Y no corresponde que se confundan. Un paciente tiene una frecuencia cardíaca normal y otro tiene una taquicardia. Bien, entonces, por ejemplo, en este electrocardiograma, ¿quién me dice qué frecuencia cardíaca tiene? ¿75? 75 no tiene. ¿Quién dijo 75? 65.
El que me diga el número, yo, digamos, acepto todas las respuestas, pero explíquenme cómo lo contaron. 350, 100, 65. 50, 100, 75, 65. Hay 23 cuadraditos chiquititos. Son 1500 sobre 23. Yo lo que hice fue, agarré y hice 300 dividido 60. No, perdón, 300 dividido 5. O sea, tomé 5 cuadraditos. Perfecto. El diámetro entre las picos. Bien. Bien, perfecto. Y ahí muestran las pequeñas diferencias entre ustedes. Uno contó 23 cuadraditos chicos, uno contó 4,5 grandes, otro contó 5 grandes. Pero hay un micrófono que hace mucho ruido. Gracias. Ahí lo que hicieron fue contar los cuadrados, ¿sí? Y efectivamente, si ustedes cuentan, por ejemplo, los cuadrados grandes, les da un cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 1, 2, 3, 4 cuadrados, y acá es 4,5, el más exacto, el más perfeccionista de ustedes, 5 el más relativista. Eso es la diferencia entre que la frecuencia te dé 60 o 65. Si contaron los cuadrados chiquitos, tienen 1, 2, 3, 4, son 20 cuadrados chiquitos, y le sumaron 3, eso les dio 23, y 1500 dividido 23 les habrá dado más o menos entre 64 y 66. Efectivamente, esa es la forma de calcular fácilmente la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Muy bien. Excelente. El eje eléctrico. Esto siempre genera caos, pánico, errores de lo más diversos. Por lo tanto, tenemos que aprender a tranquilizarnos y recordar que su utilidad real es relativa. Pero hay que saber sacar el eje. Entonces, para sacar el eje, lo que vamos a hacer es establecer, a partir de las derivaciones de los miembros, la posición eléctrica del corazón con respecto a la persona. Y entonces, eso lo que nos va a permitir establecer es si el corazón se encuentra o no rotado y las causas de la desviación de su eje. Podrá estar desviado hacia la izquierda, como puede ser por un infarto, por un bloqueo de rama, por hipertrofia, o podrá estar desviado a la derecha por hipertrofia ventricular derecha, por sobrecarga sistólica al ventrículo derecho o por un bloqueo de fascículo posterior izquierdo. Esto es importante saber calcularlo. Las desviaciones del eje son extremas, sirven para hacer diagnósticos. Las desviaciones leves del eje en general no conllevan demasiada carga sobre los diagnósticos diferenciales, pero las desviaciones extremas del eje sí. Acá tienen un dibujito muy práctico que es una forma de establecer, imaginándose en base a D1, D2 y D3, dónde estará el eje si tienen esta configuración. La realidad es que esto requeriría memorizarse todos estos dibujos y para mí es usar memoria del disco rígido que no vale la pena. ¿Cuál es la forma más práctica de calcular el eje cardíaco? Bien, lo fundamental es elegir dos derivaciones, ¿sí? Hay muchos libros que dicen que deberían usar D1 y D2, hay otros que dicen D1 y D3. La que yo les recomiendo es usar D1 y ABF. Ustedes saben que D1 cruza transversalmente y va de más 180 a 0. Y ABF lo va a cruzar perpendicularmente y va de menos 90 a más 90. Cuando la deflexión del QRS sea en D1 más positiva que negativa, se va a acercar al 0. Cuando la deflexión en ABF sea más positiva que negativa, se va a acercar a más 90. Entonces, a partir de eso ustedes ya van a poder hacer un razonamiento sencillo solo con mirar, que es, bueno, si tengo un ABF muy negativo o un D1 muy negativo,
ya tengo el eje muy desviado. ¿Se entiende? Porque implicaría o que tengo el eje de D1 hacia más 180 o el de ABF hacia menos 90, con lo cual ya habría una desviación. Mientras siempre sean los dos más bien positivos, nos vamos a mantener en un rango de normalidad. ¿Y cuál es el eje normal? Y esto cambia en todos los libros. Hay libros que dicen que es de 0 a 60, de 0 a 90, y esto que está sacado del libro de bases fisiopatológicas de las cardiopatías, dice que es entre menos 30 y más 90. Yo creo que esta exagera un poco la normalidad, pero entre 0 y 90 estamos todos de acuerdo en que es totalmente normal el eje cardíaco. Entonces, ¿dónde está el eje de este corazón? Hacia abajo y Pareciera adelante. que es 90. ¿Cómo? Pareciera una isodifásica en ave food, así que yo diría que en el eje más 90. En ABF es isodifásica, decís. Desde acá parece. Sí, perfecto. O sea, tenemos una ABF que si está isodifásica, implica que no va ni para más 90 ni para menos 90. Entonces, si yo ahora miro D1, ¿y D1 cómo está? Negativo. D1. Está positiva. D1 Positiva. Por lo tanto, el eje ¿hacia dónde irá? Cero. Hacia 0. Bien, hacia 0. Entonces, si después uno quiere volverse más exquisito en exactamente dónde está el eje, lo que hace es volver a repasar y entonces dice, bueno, pero yo quiero saber si está, yo ya sé que ABF era isodifásica, o sea que quedé acá, y que D1 era positivo, o sea que me vine hacia el 0, pero yo no sé si estoy de este 0 hacia más 30 o hacia menos 30. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que fijar? ¿Cómo está ABL? ¿Cómo está ABR? ¿Y cómo está D2? Para poder saber hacia dónde me estoy desplazando. Una vez que yo ya sé en qué cuadrante estoy, puedo volverme más exacto mirando las otras derivaciones. ABL es positiva. Si ABL es positiva, me dirijo hacia esta parte de acá. Ahora, me tengo que fijar cómo está ABR. ABR es negativa. ABR es negativa. Cuando ABR es negativa, vengo hacia acá. Entonces, ahora me tengo que fijar cuál tiene mayor magnitud, si ABL o ABR. Y hacia ese lugar me desplazaré. Parece ser un poquito más alta ABL que ABR. Casi nada. Entonces, si yo quisiera establecer este eje eléctrico, podría decir que se encuentra entre, por ejemplo, 0 y menos 30. Quizás más cerca de 0 que de menos 30. ¿Entiende? ¿Cambia saber si este eje está puntualmente en 0 o menos 10 grados? No. Martina me dice que no entendió lo del isodifásico. Nosotros dijimos que si elegimos ABF, cuando yo estoy en ABF, si es positiva, si es más positiva que negativa la deflexión, me voy a ir hacia más 90. Si es más negativa que positiva, me voy a ir hacia menos 90. Cuando es igual de positiva que negativa, me quedo en el medio. Entonces, cuando una derivación es isodifásica, yo no puedo establecer hacia qué lado se va porque queda en el medio. Entonces, con un ABF negativo, perdón, con un ABF isodifásico, el que va a determinar la posición de mi eje eléctrico inicial es D1. Si D1 es positivo, se va a acercar a 0.
y si D1 es positivo se acerca a 0, y si D1 fuese negativo se acercaría directamente a más 180. Una vez que hago eso, para precisar, uso las otras derivaciones. ¿Se entiende? Bien. Muy bien. Bueno, excelente. Eje eléctrico. ¿Hasta acá dudas? No. Al final hacemos un par de ejercicios de práctica, no se asusten. Bueno, entonces, una vez que ya establecieron ritmo, frecuencia y eje, viene el análisis del trazado del electrocardiograma. Primero van a tener que analizar la onda P. La onda P, como dijimos, se generaba a partir de 3 vectores diferentes. Recuerdan que nacía en el nodo sinusal y a partir de ahí tiene 3 haces diferentes que cruzan la aurícula y terminan por llegar los patrones de despolarización hacia el nodo auriculoventricular. Sin embargo, esos 3 vectores tienen una resultante que es hacia abajo, que va de derecha a izquierda y hacia atrás. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que nosotros vamos a ver es un vector resultante que va abajo, de derecha a izquierda y hacia atrás. Entonces, ya queda claro por qué, en cuáles eran las derivaciones que habíamos dicho que una P para ser sinusal tenía que ser positiva. D1, D, D2 ABF, D2, AB. B2 AB6. Bien, ¿y por qué son así? Son las que lo miran desde abajo, cara inferior, D2 ABF, y las que están mirando desde la izquierda, que son entonces las que la van a ver venir a la resultante de la despolarización. Por eso es que ahí son positivas. ¿Se entiende? ¿En cuáles la vamos a ver negativa siempre? En ABR, que está arriba a la derecha, entonces siempre se aleja la onda P sinusal, y en B1 podemos ver la negativa y que sea normal, porque como esto va de derecha hacia izquierda, y hacia atrás se aleja de B1, ¿se entiende? ¿Me siguen? Bien. Lo otro que tenemos que tener presente es que la onda P es la onda que se inscribe, es la combinación de la onda de cada una de las 2 aurículas. Y se encuentran superpuestas, como el impulso nace en la aurícula derecha, la primera en despolarizarse es la aurícula derecha y la segunda es la aurícula izquierda. Normalmente, cuando las condiciones son normales, ustedes van a tener una única onda P. Sin embargo, pueden aparecer alteraciones de la onda P, que no son raras de ver, que pueden deberse, por ejemplo, a los crecimientos auriculares. Y los crecimientos auriculares pueden generar este tipo de alteraciones. Un crecimiento en la aurícula derecha, en la derivación de 2, nos va a mostrar una P más alta y cuya altura va a estar principalmente aumentada a partir de su primera mitad, que es la que representa la aurícula derecha. Un crecimiento de la aurícula izquierda también va a dar una P de una altura mayor, pero con su componente final de mayor altura. Y puede o no observarse esta pequeña escotadura donde se nota la diferencia entre lo que sería la despolarización normal de la aurícula izquierda y la anormal de la derecha. La normal de la derecha y la anormal de la izquierda. ¿Correcto? Cuando cambiamos de derivación y nos vamos a B1, donde tampoco es raro que podamos ver como si fuera bifásica la despolarización, es porque desde B1 nosotros podemos ver claramente el componente izquierdo negativo y el componente derecho positivo de la despolarización auricular. Esto va a generar que en el agrandamiento auricular derecho, el componente positivo de B1 sea mayor,
y en el agrandamiento auricular izquierdo el componente negativo sea mayor en B1. Y uno dice, pero yo esto no me lo voy a poder acordar jamás. Uno no tiene que acordarse nada, tiene que pensar a partir de los vectores. Si uno recuerda que lo importante es dónde estoy parado y hacia dónde va el vector de despolarización auricular, lo va a terminar por poder razonar. No hoy, no estoy loco, digamos. Entiendo que cuando uno trata de absorber todo esto lleva tiempo. Pero memorizar todas las variaciones posibles de la onda P, como consecuencia, solo puede tener la locura y el aislamiento. El aislamiento ya nos lo impusieron, tratemos de no caer en la locura. Así que, bien, ¿se entiende esto? ¿Sí o no? Bien, hay una cuestión más que surge ya desde este momento, que es de qué depende la altura de lo que se grafica en el electrocardiograma y de qué depende el ancho de lo que se grafica en el electrocardiograma. ¿Quién me lo puede decir? La altura depende de la masa muscular y el ancho depende del tiempo que tarda. Excelente, muy bien. Entonces, el ancho, que depende del tiempo de que tarda, ¿de qué me está hablando? Cuando vos decís el tiempo que tarda, ¿a qué te referís? Exactamente, de la velocidad de conducción, o sea, del sistema de conducción, de la integridad del sistema de conducción. Cuando yo hablo del ancho, me estoy haciendo referencia a cómo se está conduciendo el impulso a través del miocardio. Cuando los tiempos son normales, es porque el sistema de conducción funciona normalmente. Cuando los tiempos son anormales, ya sea porque son muy cortos o porque son muy largos, implica que hay algún trastorno en el sistema de conducción. Cuando lo que se modifican son las alturas, lo que me habla es de los agrandamientos de las cavidades, ya sean de las aurículas o de los ventrículos. Y eso puede ser por aumento de su masa o por dilatación de la cavidad. Excelente, chicos, muy bien. Si tienen esos conceptos, entonces ya están cada vez más cerca de poder hacer descripciones de electrocardiogramas, incluso patológicos. Bien. ¿Quién puede describir esta onda P? No tiene onda P. ¿Cómo que no? P, 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 P. Me parece que en ABF es negativa. En ABF es negativa, muy bien. O sea, no es sinusal. Perfecto. En D3 también. En D3 también es negativa. En D2. En Y D2 no veo es mal. negativa. Perfecto. Nuevamente, es otro ejemplo de una P que no es sinusal, ¿sí? Entonces recuerden siempre ver la onda P. Y a ver, esta onda P, En D3 es negativa. en D3 parece negativa. En Si D2 bien parece acá tiene, positiva. si bien en D3 acá tiene un primer componente positivo y después tiene un componente negativo, parece principalmente negativa en D3. ¿Qué más dijeron? En D2 parece positiva. En D2 parece positiva, pero fíjense que también tiene un componente ahí un tanto negativo, ¿no? Y Ven que en sube. D1 tiene 2 picos. Sí, está como mellada en D1. En B1 está, en D1, perdón, está mellada, muy bien.
Bien, y una pregunta importante. ¿Cuánto dura la onda P normal? No duraba 0,20, o sea, como 2, o estoy tirando una burrada. 0,4 milisegundos. Segundos. 0,10 segundos. Bien, hasta 0,10 segundos o hasta 100 milisegundos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto mide esta onda P? Búsquenla donde mejor la vea y cuenten cuántos cuadraditos chiquititos parece medir. 1, 2, 3. Y 2. Sí, parecen 2. ¿Les parecen 2? Y si en algunos tiene una deflexión positiva y otra negativa, entonces como que cuentan un par más, pero... Siempre hay que tratar de contar en la que mejor se vea cuánto ocupan. Por ejemplo, esta P de B1, ¿cuánto mide? 1, 2, por lo menos 3 cuadraditos parece, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, y si mide 120 milisegundos o 0,12 segundos, y ustedes me dijeron que el ancho hacía referencia a qué. Sistema de conducción. Bien, entonces, ¿qué pueden decir sobre esta P? Está tardando más en Es más despolarizarse. Bien, que su despolarización tiene algún trastorno, por lo cual tarda más en despolarizarse. El inicio de la onda P, la primera onda de la P, ¿es positiva donde tiene que ser positiva? Positiva, 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 positiva. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿parece una onda P sinusal? Sí, es una onda P sinusal. Lo que ustedes están viendo es un bloqueo interauricular. Es decir, existe un bloqueo en uno de los haces que genera que la despolarización de la aurícula izquierda se produce de forma anómala. Entonces, esto lo que termina por generar es una prolongación de la duración de la onda P con un vector diferente que va de abajo hacia arriba, invirtiendo la polaridad normal. Por eso toda la parte izquierda la están viendo al revés, la ven negativa donde no deberían verla negativa, pero nace en el nodo sinusal y por eso la primera parte de las ondas P es positiva, porque su nacimiento es sinusal. ¿Es esto frecuente de ver? No, para nada. Esto se llama síndrome de Bayes, digamos, y habla de este bloqueo del haz de Bardak de la aurícula. ¿Esto es importante? No. Lo que quiero que, digamos, no es que no sea importante, no es importante que ustedes aprendan este síndrome. Lo que quiero decir es que noten cómo hay que medir todo. Hay que ver cuánto mide la onda P, hay que ver dónde está, cómo nace, y recordar siempre esto que ustedes mismos dijeron. El ancho me está hablando del sistema de conducción y el alto me está hablando del tamaño de la cavidad. Por lo tanto, si está más ancha de lo que corresponde, hay un trastorno en la conducción. ¿Se entiende? Ya se marearon, y recién estamos en la onda P. Bien. Intervalo PR. El intervalo PR, como dijimos, va a sumar a la onda P más el segmento PR. ¿Sí? Como ya vimos, la onda P va a depender en su altura del tamaño de la cavidad y en su tiempo del sistema de conducción a través de las aurículas. ¿De qué depende el segmento PR?
del retraso fisiológico de la conducción desde la aurícula hasta el ventrículo. Cuando todo eso se suma, la onda P más el segmento nos da el intervalo PR. Y la duración del intervalo PR es muy importante cuando nosotros estamos analizando a un electrocardiograma, porque nos puede dar ya, con eso empezamos a hacer diagnóstico de ciertas patologías. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, primero, ¿cuánto dura normalmente? ¿Cuánto dura normalmente el PR? ¿El segmento o El intervalo. Ah. 0,10 segundos, milisegundos. 0,12 a 0,20. Exactamente, 0,12 hasta 0,20, ¿sí? O 120 a 200 milisegundos. Perfecto. Esa es la duración normal. Si dura menos que 120 milisegundos, ¿de qué me puede estar hablando? ¿La conducción fue más rápida? O sea, entre la aurícula y el ventrículo. Bien, ¿y eso por qué puede pasar? Excelente. En la taquicardia, obviamente se va a cortar el intervalo, ¿sí? Pero no va a durar menos que lo que tiene que durar. No estamos hablando de fibrilación, yo estoy hablando en la fibrilación auricular donde no hay onda P, no hay intervalo PR. Que la B no está retrasando o que esté entrando por otro lado, tal vez, salteándolo. Bien, brillante. Como dice Florencia y como dijo creo que Javier, lo que está hablando es o que el AB no está retrasando, que es su función, o que el impulso está llegando al ventrículo por otro lado. Y ese otro lado puede ser, por ejemplo, por un haz anómalo que saltee al nódulo auriculoventricular. No es este el momento de hablar de síndromes de preexcitación, como puede ser el Wolff-Parkinson-White, sino que es momento de entender esta diferencia. ¿Por qué puede ser más corto? Y la otra pregunta que puede pasar es, ¿por qué puede ser más largo? Hipertrofia ventricular. No necesariamente, no. Bloqueos de rama pueden alargar el QRS, pero acá todavía no llegamos a las de His. Bien, lo que hablaría es de una enfermedad del nodo AB que no está conduciendo adecuadamente, digamos, está exagerando un fenómeno fisiológico de retraso y eso está produciendo un retraso en la conducción auriculoventricular. Y dependiendo del grado de retraso de la conducción auriculoventricular, pueden aparecer lo que se llama bloqueos auriculoventriculares. Lo van a ver en la clase de arritmias, hay distintos grados de bloqueos, primer grado, segundo grado, tercer grado. El primer grado de bloqueo auriculoventricular es la prolongación del AB por encima, digamos, del intervalo PR por encima de sus valores normales. Excelente. Muy bien. Acá alguien puso beta bloqueantes. Sí, es cierto, los beta bloqueantes pueden ser una causa de prolongación del intervalo PR. Muy bien. Acá, en este sencilla tira de ritmo, ¿cómo es el intervalo PR? Es como irregular, no es constante. Bien, ¿qué más pueden decir? ¿Tiene mayor duración? ¿Mayor duración que qué? Es correcto lo que decís, pero... En algunos lugares está como normal y en otros como más alargado. Bien.
mídanlo sin miedo. O sea, nosotros sabemos que el cuadrado grande tiene más o menos 5 cuadrados chicos. Aunque yo no vea muy bien, puedo decir que esto arranca acá, tengo 1, 2, parece que la onda P tiene una duración normal. Y acá parece que completa 4 cuadrados, casi 4 cuadrados y medio. Podríamos decir que este intervalo PR, ¿cuánto medirá? 4 cuadrados son más o menos 160 milisegundos, medirá 180 milisegundos. Parece un intervalo PR normal. ¿Y este cuántos cuadrados tiene? Más fácil. ¿Y este cuántos cuadrados tiene? Ahora, otra cosa que tengo que ver. ¿Este intervalo PR es igual a este intervalo PR? No. No. ¿Y este es igual a este? ¿Y este es igual a este? Cada vez se agranda más. Bien, cada vez se agranda más. Hasta que finalmente, ¿cómo es este intervalo PR? Gigante. No, no existe, no hay R. Hay una P, después no hay nada, y después hay otra P. ¿Qué pasó acá? ¿Esta aurícula se despolarizó? Sí. Sí, hay onda P, hay despolarización auricular. ¿Y se despolarizó el ventrículo después? No. Perfecto. Este latido, ¿qué podríamos decir que le pasó? Se bloqueó. Acá Josh pone falla el as. No, no falla el as. Falla el nodo AB, no lo deja pasar. Porque de hecho, cuando vimos despolarización ventricular, el ventrículo se despolarizó siempre bien, siempre igual. O sea que su haz de His funciona bien. El problema es que en algún momento el nódulo auriculoventricular de tan enfermo bloqueó el pasaje de ese latido auricular. Esto, donde progresivamente se va prolongando el PR hasta que se bloquea, tiene un nombre. Fenómeno de... ¿Alguno lo conoce? ¿Lo escuchó nombrar? Fenómeno de Benkebach. Y esto es un tipo de bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Sí? Pero bueno, no importa, lo ven en arritmias. Pero lo importante es, miren cómo la medición del PR y prestar atención es lo que los va a llevar a identificar directamente una patología. Acá no tienen que hacer más nada para diagnosticar, no tienen que aprender ninguna genialidad. Midieron el PR, se dieron cuenta que se iba prolongando y notaron que en un momento dado no pasó más. Ya hicieron diagnóstico de una patología de un tipo de arritmia. Muy bien. Seguimos entonces. Ya vimos ritmo, frecuencia, eje, P, PR, le sigue QRS. Y el QRS, como dijimos, ya vimos cómo se inscribe en base a los vectores, no hace falta que volvamos a repasarlo, acá tienen los dibujos obtenidos de otro libro, de cómo se van a ver en cada una de las derivaciones, en base a cómo son los vectores resultantes. Acá un breve recuerdo de cómo son las ramas. Y el QRS se inscribe como... ¿Alguien ve? ¿Alguien dejó de ver? No toqué nada, o sea que si venías viendo deberías seguir viendo, Natalie. Si no, me parece que es un problema más de tu computadora que de la mía. Probaría con el consejo de muchos de tus compañeros de salir y volver a entrar. Es como reiniciar la computadora, pero más rápido. ¿El resto ve? Bien. Entonces, el QRS, como ya vimos, se inscribía de acuerdo a los vectores de despolarización de los ventrículos y el punto donde se encuentra el electrodo observador. Como ya dijimos, la duración normal depende de la integridad del sistema de conducción. ¿Y cuánto dura normalmente un QRS? Entre 0.08 segundos y 0.12. Bien, bien. En realidad, hasta 0.10, a partir de 0.10 ya podemos considerarlo con cierto agrandamiento y a partir de 0.12 ya es claramente
un QRS patológico. Excelente. Entonces, cuando un QRS dure más de 120 milisegundos, ¿qué vamos a poder decir? Que no retrasa bien el nodo AB. No. Que el sistema de conducción, la parte ventricular está alterada. Perfecto. Que hay algún tipo de alteración en el sistema de conducción ventricular. Bien, perfecto. Lo que decían del nodo AB, recuerden que al nodo AB lo miramos en el intervalo PR. ¿Sí? En el QRS estamos hablando de haz de His y sus ramas. Y la amplitud, como ya habíamos dicho, depende del tamaño y la masa de las cavidades. Por lo tanto, un gran aumento en la amplitud de los QRS me estará hablando de un gran aumento en el tamaño o la masa de las cavidades. Y por el contrario, una gran disminución, no me va a hablar de una gran disminución de la masa, pero sí puede hablar de pérdida de masa muscular o de interposición de otras sustancias, como se puede ver, por ejemplo, en el derrame pericárdico. Bien, ¿quién describe este QRS? En D1 no veo que haya una Q, o es muy mínima. Bien, recuerden que los vectores dependen de la posición, la posición depende del cuerpo del paciente, por lo tanto, no todos los D1 ni todos los ABL van a empezar siempre con Q. Pero está muy bien documentado. Sí, y en D2 lo veo como doble, el pico. Como con una melladura en la parte superior del QRS. Bien, recuerden que a la hora de describir, está muy bien lo que está señalando todo. Recuerden que a la hora de describir es fundamental medirlo. ¿Cuánto mide el QRS? Y a la hora de medirlo, busquen el que más ancho se vea. Bien, este es un QRS que mide 3 cuadrados chiquitos. 3 cuadrados chiquitos, ¿cuánto es? $12 más o menos. Bien, 120 milisegundos o 0,12 segundos. Excelente. Entonces, ¿cómo está este QRS? Un poco agrandado. Bien, está ancho, ¿sí? Superó lo que habíamos establecido como su límite normal superior. Y por lo tanto, ¿qué pueden decirme de este QRS? ¿Qué les está diciendo a ustedes sobre el corazón de este paciente? Que hay un problema en el haz de His o en sus ramas. Excelente, que hay un problema en el sistema de conducción ventricular. Una vez que hicimos eso, vamos a tener que entender a qué se deben las modificaciones que se pueden observar en los bloqueos de las ramas, ¿sí? Y por qué toman la configuración que toman. Y eso está fundamentalmente debido a que cuando se bloquea una rama, hay uno de los ventrículos que se va a despolarizar por una vía que no está especializada. Esa vía no especializada va a generar una despolarización más lenta. Por lo tanto, vamos a ver un QRS ancho y con morfología anómala. Y en general, la parte que lo ensancha nos va a permitir saber a nosotros de cuál es la rama que se bloqueó. Fíjense, en un bloqueo de rama derecha de las de His, el primer vector es normal, por lo tanto, tanto B6 como B5, como B1 como B6 van a empezar su despolarización normalmente.
El segundo vector, que fundamentalmente es el que iba hacia la izquierda, va a ser normal, por eso va a despolarizar normalmente los ventrículos y se va a inscribir de forma negativa en B1 y positiva en B6. Y la rama derecha, que era la que despolariza el ventrículo derecho, está fallando. Por lo tanto, la despolarización del ventrículo derecho va a ocurrir en una forma anómala, generando un vector que va a tener que ir hacia la derecha, pero que no va a ir por territorio especializado y por lo tanto va a ir más lento. Esto va a generar que podamos observar una deflexión negativa final en B6, que normalmente no vamos a tener, y una deflexión positiva en B1 final, que normalmente no deberíamos tener, que es ese vector anómalo que vuelve para despolarizar al ventrículo derecho. Y que no solo vuelve, sino que además vuelve por un territorio no especializado. Por lo tanto, va a volver a una velocidad distinta. Y esto, en las descripciones tradicionales electrocardiográficas, es lo que se llama empastamiento, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en las descripciones tradicionales del bloqueo de rama derecha, les va a decir que en B1 hay R positiva. Primera deflexión del QRS positiva siempre se llama R. R, S, R' con la R' ancha y empastada. ¿Por qué? Porque esa es la parte más lenta de la deflexión, que es la que se debe a este vector anómalo. Y en B6 vamos a tener una Q, siempre la primera deflexión negativa se llama Q, R, toda deflexión positiva siempre se llama R, Q, R y una S profunda, ancha y empastada, que habla de ese vector anómalo que se aleja de B6 y que ahora lo estoy viendo, que es el que está despolarizando al ventrículo derecho. ¿Se entiende? Entonces ustedes entienden por qué estos son los criterios para diagnóstico de bloqueo completo de rama derecha. Un QRS ancho, mayor a 120 milisegundos, que tenga RS-R' con R ancha R' empastada en B1 y un QRS que tenga RS en B6 con una S profunda y ensanchada en B6. Correcto. Noten ahora lo que pasaría en un bloqueo de rama izquierda. Como se bloquea la rama izquierda, ya el primer vector va a ser anómalo. El primer vector va a tender a nacer desde más abajo, desde donde nacería normalmente el segundo. Sin embargo, el segundo vector también se encuentra bloqueado, entonces el primero nace hacia la izquierda. Y eso es lo que despolariza inicialmente en forma positiva a B6 y en forma negativa a B1. Hay un segundo vector que tiende a despolarizar por la rama derecha, que está competente al ventrículo derecho. Y finalmente hay un gran vector anómalo que va a viajar por tejido no especializado hacia la izquierda, que debido a la gran masa ventricular izquierda se va a inscribir como una gran fuerza negativa en B1 y una gran fuerza positiva en B6, pero que va a generar el ensanchamiento y el empastamiento de los vectores. Miren ahora de vuelta, ustedes acá tienen un B1, claramente que nace sin R, bien profundo, ancho, y un B6 positivo, mellado, ancho. Esto es un bloqueo completo de rama izquierda. Bien, no desesperen, todo va a estar para que lo puedan volver a leer. Ahora traten de seguirme con el razonamiento. Entonces ya miraron P, PR, QRS, ya miraron ritmo, frecuencia y ritmo, frecuencia y eje. Ahora vamos al intervalo QT. El intervalo QT representa el total del tiempo de despolarización y repolarización del ventrículo. Va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Por lo tanto, representa todo el potencial de acción de la fibra miocárdica, desde el inicio
de su despolarización con los canales de sodio, como discutíamos hoy, una repolarización inicial a través de canales rectificadores de potasio, después están los canales de calcio involucrados, después la salida de potasio, y eso finalmente llega a la fase 4 y termina por volver al punto de equilibrio, donde puede producirse nuevamente otro potencial de despolarización y así sucesivamente. Por lo tanto, el QT es muy importante que nosotros lo aprendamos a medir, porque cuando el QT está muy corto o muy prolongado, habla de alteraciones, sobre todo en la repolarización ventricular. Y cuando eso ocurre, pueden aparecer arritmias, porque ese potencial alterado puede permitir la sobreestimulación o la aparición de potenciales anómalos. ¿Sí? Cuando está muy acortado pueden aparecer muy tempranamente y entonces caer los potenciales de acción en un periodo refractario relativo y desencadenar nuevos latidos, y eso puede generar arritmias ventriculares graves, y cuando está muy prolongado puede ocurrir lo mismo porque pueden aparecer potenciales de acción en cualquier momento, y si caen puntualmente sobre el periodo de refractario relativo, pueden llegar a desencadenar nuevos latidos y eso desencadenar arritmia. El QT no solo hay que medirlo, sino que además hay que corregirlo. ¿Sí? El QT cambia de acuerdo a la frecuencia cardíaca y por lo tanto no solo hay que medirlo, sino que hay que corregirlo. Y hay tablas para medir el QT y corregirlo en torno a cada uno de los pacientes. Normalmente se dice que un QT hasta 450 milisegundos es un QT normal, excediendo los 450 milisegundos es un QT prolongado. Bien, un QT corto es un QT que dura menos de 180 milisegundos normalmente. Una parte más del electrocardiograma que merece, por supuesto, un análisis es el segmento ST. El segmento ST es la distancia entre el final del QRS y el comienzo de la onda T. En condiciones normales esta unión debe ser suave y ascendente y durar poco. Y los puntos de referencia para medir el ascenso o el descenso del segmento ST son los intervalos TP, o si estos no están isoeléctricos, entonces utilizamos para medir si están supra o infradesnivelados el intervalo PR. ¿Por qué es importante medir si el ST está supra o infradesnivelado? Porque es un indicador de qué. De lesión. ¿De qué tipo de lesión? Del subendocárdica o subepicárdica, o sea, algún infarto. Bien, perfecto. Puede ser un indicador de una lesión de tipo isquémica o de una irritación del miocardio. Por ejemplo, ¿en qué otra patología se puede ver un supradesnivel del ST y no ser isquémica? Por ejemplo, en la pericarditis. Bien, muy bien, Lucas, en la pericarditis. Y una de las distinciones que van a hacer es de acuerdo a la forma del ST. Van a leer en los libros que si es cóncavo hacia arriba o convexo hacia arriba, habla más de la probabilidad de que ese ST sea pericardítico o que sea isquémico. Y además, eso puede generar... perdón, me distraje, justo me abrieron la puerta. Pericarditis o isquemia. Perfecto. Entonces hay que tenerlo presente. Fíjense, acá está la explicación, digamos, las células isquémicas tienen una repolarización más rápido que las células normales, y eso es lo que tiende a generar la modificación del ST cuando uno ve como conjunto a todo el sincicio miocárdico. Ese cambio en la temporalidad es lo que nos va a permitir esto. Ahora, el segmento ST debe ser evaluado también en el contexto de dónde aparecen las alteraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que
cada una de las arterias coronarias tiene una representación en el electrocardiograma. Por lo tanto, cuando yo veo una alteración del ST, también me tengo que preguntar dónde está esa alteración del ST. La arteria descendente anterior, por ejemplo, nosotros la vemos fundamentalmente en las derivaciones que van de B1 a B4. ¿Sí? Fundamentalmente. La podemos llegar a ver hasta B6, incluso en ABL o D1, pero fundamentalmente en las derivaciones que van de B1 a B4. Entonces, si yo tengo supradesnivel del ST de B1 a B4, en un paciente que consultó por dolor de pecho, ¿qué arteria voy a pensar que se le tapó? Va de vuelta. Ustedes van a tener una representación electrocardiográfica de las arterias coronarias. La descendente anterior fundamentalmente está representada por las derivaciones que van de B1 a B4. La circunfleja normalmente está representada por las derivaciones de 1 a BL y B5 y B6. Y la coronaria derecha normalmente está representada por D2, D3 y ABF. Por lo tanto, yo no solo tengo que ver cuando se modifica el ST, si está supradesnivelado o infradesnivelado, sino que además tengo que ver dónde está supradesnivelado o infradesnivelado. Si yo tengo un supradesnivel del ST en todas las derivaciones del electrocardiograma, no voy a pensar que al paciente se le infartaron todas las arterias a la vez, sino que voy a pensar en algún tipo de trastorno que pueda estar afectando el miocardio, pero que sea más difuso. En cambio, si entra un paciente con un dolor de pecho típico y en el electrocardiograma tiene supradesnivel del ST en D2, D3 y ABF, ¿qué arteria voy a pensar que se le tapó? Coronaria derecha. Exactamente, la coronaria derecha. ¿Se entiende? Entonces, ese es el razonamiento que tenemos que hacer en torno a las modificaciones del ST. No solo si está modificado o no, sino además dónde presenta la modificación. Por ejemplo, supónganse los casos clínicos que les estuve haciendo en la semana pasada. El paciente ya tuvo el dolor, en esta semana que pasó, digamos. El paciente ya tuvo el dolor de pecho hace 2 semanas. Vino y yo le hice un electrocardiograma. Y en D2, D3 y ABF, ahora no tiene más onda R. El QRS es todo Q. ¿Qué arteria se le infartó? D2, D3 y ABF. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Cuando no veo R en las derivaciones que debería haber R, es porque el tejido ha sido sustituido por otro tejido. Por ejemplo, por una cicatriz. Si la cicatriz está en D2, D3 y ABF, es cara inferior, la arteria que irriga esa cara es la coronaria derecha. Excelente. Entonces ustedes hacen diagnóstico de un infarto previo de cara inferior. Muy bien. Y finalmente, lo último que quedaba era la onda T, que es lo más ecléctico junto con la onda U, digamos, porque sus modificaciones se deben a numerosas cosas y su interpretación es bastante más compleja. La onda T generalmente tiene una dirección parecida al QRS. Esto quiere decir que, salvo en algunas patologías donde está descrito, la T normalmente tiene que acompañar a la mayor deflexión del QRS. Por lo tanto, si los QRS son principalmente positivos, la onda T debe ser positiva. Si los QRS son preponderantemente negativos, la onda T debe ser negativa. Esto, por supuesto, ustedes lo ven. ABR, ¿cómo es normalmente? El QRS de ABR, normalmente, ¿cómo es? Negativo. Bien, brillante, negativo. ¿Y la onda T en ABR cómo es? Negativa.
¿Sí? Perfecto, muy bien. En el corazón vertical, esto tiene que ver con la posición del corazón en el plano del cuerpo, digamos. La onda T puede ser negativa en ABL, la onda T puede ser positiva en D2, pero a veces es de bajo voltaje o incluso puede verse aplanada. En las derivaciones de 3, ABF y ABL puede ser positiva, negativa o aplanada, y todo esto puede ser normal de acuerdo a la posición del corazón en el cuerpo. En ABR siempre es negativa. Lo que es anormal, y tiene que llamar la atención, es que exista una diferencia significativa con la diferencia de la dirección del QRS. ¿Se entiende? Si yo tengo todos los QRS positivos y todas las T negativas, ahí pasó algo. Ahora, las T negativas pueden indicar isquemia evolucionada, pueden indicar alteraciones en la repolarización. La T se puede modificar volviéndose negativa o volviéndose más positiva. A veces se vuelven ondas T que se llaman picudas, que se pueden observar en trastornos hidroelectrolíticos, como las alteraciones del potasio. Entonces, la onda T hay que ir poniéndola en el contexto del paciente que tienen enfrente. Y lamentablemente, un trastorno de la onda T no hace en sí mismo ningún tipo de diagnóstico. Bien. Vamos a ver un par de electros y los voy dejando en paz.